Estéreo Unción se complace en presentar su programa Cristo en mí, conducido por la hermana Alicia Compia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ponte cómodo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Comenzamos con su programa Cristo en mí. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mí. Iniciamos ya esta tarde para dar inicio al programa Cristo en mí, y quisiera compartirles la pequeña porción del libro de los Salmos. Me lo ubico por aquí para compartirles. Déjenme ver exactamente dónde están. Dice la escritura así: porque tú me formaste mis entrañas, nuevamente, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139. Y es el versículo 13 y 14 que nos habla del conocimiento de Dios. Bueno, es que de Él venimos, sopló a nosotros, hermanos, traemos de Él. Entonces, ese conocimiento es demasiado maravilloso, y es lo que les comentaba el miércoles en el programa, que somos seres únicos, creados por un Dios único, a su imagen y semejanza. Vamos a orar. Padre bendito y Dios del cielo, estamos abriendo la escritura y nos hemos encontrado con esta porción hermosa donde nos habla que desde el inicio tú nos has formado, nacimos en tu mente, llegaste, nos pusiste en el vientre de nuestra madre, obraste por medio de nuestros padres, y ahora estamos aquí y tienes un conocimiento, pues no solamente profundo, sino total, y eres el único Dios, y eso te exalta en esta tarde. ¿Cómo entender que tú tienes el conocimiento de todo, que no te detiene un techo, que no te puede detener una pared, un edificio, sino que aún vas más allá? Lo que hay en las profundidades de los mares, tú lo conoces, y tú sabes cuántos seres de los que ahí viven se están moviendo y qué actividad tienen cada uno, qué función, para qué los creaste, qué pensaste al hacerlos. Y con nosotros, pues, como te decía hace un momento, Padre, pues realmente nos has hecho, nos has formado, y si estamos en un lugar donde nadie sepa que estamos ahí, tú sí tienes ese conocimiento que ahí nos encontramos, y aún van más allá, porque si no te puede detener una construcción, un techo, una pared, si puedes derribar todo eso, tu conocimiento va mucho más allá, porque conoces lo que pensamos y sabes lo que sentimos. Eres maravilloso y eres hermoso, y en esta tarde recibe toda la exaltación, toda la gloria y todo el honor, porque simplemente, pues, cada vez que oímos acerca de ti nos da revelación y podemos vivir y caminar en base a esa revelación. Es hermoso saber que has soplado en nosotros, que nos diste aliento y que traemos de ti. Donde quiera que estemos, nos conoces y nos sabes muy bien todo, aún lo que para nosotros no nos es conocido, tú tienes totalmente conocimiento de eso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te alabamos, Señor, y te bendecimos, honramos tu glorioso nombre, y nos ponemos en tus manos para que por medio de tu Santo Espíritu y de acuerdo al sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, pues en este día vengas y nos dé la revelación de la palabra. Pongo a cada una de las personas que van a estar en sintonía para que el día de hoy sus corazones sean abiertos, sus mentes sean receptivas, y que se quite todo lo que estorbe para que tu palabra pueda ser recibida en un corazón sensible, y esos corazones que se hagan sensibles a tu presencia puedan venir al conocimiento de la verdad por medio de experimentar una relación muy personal contigo, que sea así en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. El miércoles hablamos, amados hermanos, acerca del propósito, y por eso les he leído la porción de este salmo donde dice que Él nos formó
Él nos entretejió, que Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, porque es la vida de Él. Yo sé que la gente y las personas pues pueden atribuírselo pues a quien sea y lo que sea, pueden decir que están aquí por ellos mismos, son su propio Dios, no reconocen a Dios como su Señor, y pueden decir que cuántas otras cosas más. Sabemos todo lo que circula debajo del cielo y cosas que ignoramos, pero que en otros lugares las creen y tienen esa convicción, pero usted y yo ya empezamos a reflejar nuevamente la imagen que se nos fue quitada por el pecado legalmente, porque la paga del pecado es su muerte. Morimos espiritualmente, pero Dios ya tenía ahí la salida, ya tenía la puerta, estaba el camino que es Jesucristo, y ese camino tenía que ser anunciado, y para eso nació Juan el Bautista, como lo comentamos en el programa anterior. Nació para venir y empezar el ministerio y dejar el lugar, y ahora sí Jesús entrara a la escena del mundo a decir que Él es el amor del Padre y que es el principio y que Él siempre ha estado y que es el Verbo encarnado, y que ahora Dios nos ha hablado en este tiempo, como nos dice la carta a los Hebreos, por el Hijo, que es la misma sustancia de Dios. Entonces, entendiendo esto, comprendemos que todos tenemos un porqué y un para qué estar aquí. No crea que nada más estamos por estar, que Dios no tenía nada que hacer y nos creó y ahí los aviento ahí a la tierra y que se vayan a donde sea, en qué lugar, no, pues en cualquiera, en qué vientre. El de la mujer que ya esté en condiciones su cuerpo como lo formé, de que nazca y ahí vaya, ahí caiga en esa familia, ahí llegue, como si fuera nada más así como al azar, como si no tuviera ningún propósito. No, tenemos todos propósitos, y eso es lo más maravilloso, es que cuando nosotros, si no viene Jesús antes y morimos, la muerte física, la que es estimada a los ojos de Jehová, porque nos vamos con Él, y se nos vaya bajando a tierra, nosotros habernos ido de aquí, cerrar nuestros ojos, y que nuestra familia, que es conocedora del Señor, se pueda quedar con la paz y con la tranquilidad de haber convivido con personas transformadas por el poder de Dios, pero que vamos, no como dicen, a trascender necesariamente, sino que vamos a disfrutar de la promesa de vida eterna junto al Señor, pero que hayamos cumplido el propósito, que hayamos hecho aquello para lo que fuimos enviados aquí. Sí, salvos, pero aparte de salvos, aparte de no condenados, aparte de quitar esa acta de los decretos y hacerla legal para nuestra vida, tomar esa legalidad ahora como hijos, y que se nos destituyó de la presencia de Dios, de su gloria, pero que ahora Jesús vino para sentarnos nuevamente delante del Padre, pero ya como redimidos. Entonces está para que es el objetivo de que nosotros sigamos después de haber sido salvos. Hay algo que hacer, hay un propósito que cumplir. Les he comentado en otras emisiones también que los niños, aunque ellos pueden venir y nacer y estar unos cuantos días, pero hubo algún propósito ahí. Yo sé, también hay muertes tempranas, hay muertes repentinas, hay muertes trágicas, hay muertes fuera de, y muchas fuera del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, toma la vida de su prójimo en sus manos. Cuando Dios dice no matarás, el hombre mata, pero trunca muchas veces lo que Dios pensó para esa persona, pero hay una responsabilidad delante de Dios como seres humanos. Aunque aquí podamos decir, o alguien puede decir, evadí la ley, no se hizo justicia. Un ladrón puede decir que fue muy sabio, que fue muy inteligente al ir a robar un banco y disfrutar aparentemente ese dinero, porque no fue localizado, porque no fue evidenciado, porque no se le encontró como culpable. Pero aunque aquí brinque o viole o burle la ley de los hombres, un día se va a encontrar con la presencia de Dios, su juez justo, y va a salir que es desfavorable todo lo que sus obras lo están a él condenando. Entonces, en base a esto tenemos que entender que el propósito que tenemos para nosotros es porque fuimos concebidos en la mente de Dios y para Él. Si vivimos no para Él, porque si estamos vivos, pero no le dedicamos nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestras acciones al Señor, pues en realidad estamos viviendo para nosotros, y esos separados de Él nada podemos hacer. Entonces hay vidas tristes, hay vidas truncadas, hay vidas insatisfechas, vidas deprimidas, vidas desoladas, y son salvos.
pero no están cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas, porque después de haber recibido el perdón de nuestros pecados, tenemos que preguntarnos qué quiere Dios de mí, qué quiere el Señor que yo haga. Ya me formó, ya me creó ahí. Bueno, a Zacarías se le da la noticia que va a tener un hijo y su esposa Elizabeth era estéril, y llega Juan el Bautista, pero llega con un propósito. Lo vimos en la vez pasada que estuvimos hablando acerca de este tema. Vimos cómo se le da el anuncio de nacimiento y se le dice para lo que él viene, que va a ser él, una asignación, algo ya pensado de Dios, no algo que en el momento llegue la persona ya a tener vida, que empieza a ser formada y Dios empieza a pensar. Recordemos que Dios habita en la eternidad, y como Él habita en la eternidad, para Él todo pasa al mismo tiempo, tiene la visión de todo al mismo tiempo, al mismo instante. Por eso es el eterno, porque Él no se define por un siglo, no se define por un año o por un mes. Él está, por decir, su presencia está siempre, para siempre, jamás. Nunca deja de estar presente Él. Siempre ha sido presente y siempre va a seguir presente. Entonces, cuando Él nos dice, vas a tener un hijo, ya no vas a ser estéril, y Él tiene este llamado, le he dado esta asignación, es porque precisamente en ese ámbito de la eternidad Dios está viendo que nosotros estamos en el tiempo de los hombres, en los siglos, en las eras, pero va a venir y se va a manifestar, ese hijo va a nacer. Y llegó el día del nacimiento de Juan con ese propósito. ¿Qué propósito tienes tú? ¿Para qué has nacido? ¿Sabes cuál es la asignación que se te ha dado? ¿Estás caminando en base a la asignación que se te ha dado? Si es así, eres salvo y tienes una vida no sin complicaciones, no sin problemas, sin cero dificultades. No, todo eso lo puedes tener y lo puedes tener aumentado. Puedes pensar que ya no resistes más. Pero si estás viviendo con propósito, aunque estés en medio de esa tribulación, dice que hay una paciencia que se va a experimentar en medio de ella. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Y cómo vas a terminar? No lo sé. Pero aquí la historia nos dice que Juan terminó decapitado por Herodes, porque él le hacía ver que estaba pecando delante de Dios. Y Herodes, claro que a él no le gustaba, pues era el rey. Imagínate que a la máxima autoridad alguien le venga a decir, usted es un adúltero, usted está cometiendo pecado. Y ese hombre, ¿qué va a hacer en ese nivel de autoridad o en ese poder que tiene, que posee? Pues claro que con una orden de él ya no hay vida. Con una orden de él se conserva la vida, y eso fue lo que precisamente pasó. Y Herodías encontró la mujer con la que él estaba adulterando, que era la esposa de su hermano, encontró el momento preciso durante el cumpleaños de Herodes, donde su hija danzó, donde su hija liberó sensualidad con esos bailes, con esas situaciones que surgen en el mundo espiritual, con en los movimientos del cuerpo. Y despertó algo en él, que él hizo un juramento. Dice que aunque le pesó, lo tuvo que cumplir. Habrá alguien que diga, había sido esta persona, dentro de lo que cabe, había mostrado fidelidad a mí, pero llegó un momento en que sucedió algo y aunque le dolió, tuvo que dar mi cabeza. Quizás te ha pasado. Hoy despréndete ese puñal de traición. Si todavía lo traes prendido a tu espalda, despréndetelo. Hoy arregla esa situación delante de Dios. Si todavía dices, es que es de un matrimonio que pasó, es que es de mi hijo, de mi hija, que hubo una traición, o fue de mi jefe, o fue entre familia, lo que haya sido, hay que desprendernos esos puñales, aunque nos duela un poquito, porque vamos a manipular la herida, vamos a tocar la herida, pero lo importante es que otorguemos el perdón a esas personas, que entendamos que cuando la gente no conoce a Dios, se guían por su propio razonamiento, y dejarlos libres y nosotros ser sanos, porque hay mucho que hacer. No se permita estar enfermo, no se permita que alguien lo enferme con sus actos, no le dé el derecho legal a nadie para venir a enfermarlo, porque necesita estar sano. Juan el Bautista enfrentó muchos retos. Era alguien que era señalado por no vivir en una condición normal, ni en el lugar, ni su forma de vestir, ni su forma de alimentarse, pero tenía un llamado, y lo importante es que cumplió con ese llamado, aunque muy juzgado o quizás muy señalado, pero cumplió con ese llamado. Y qué hermoso cuando la Escritura nos dice la presencia de Jesús cuando se encuentra con él por allá en
En el Evangelio según San Juan viene una narración de esto, 5:29, donde se encuentran, y es hermoso saber que se está encontrando con el propósito, con los planes de Dios para él aquí en la tierra. Que está viniendo más bien a cumplir con ese propósito que tiene aquí en la tierra, pero que se está encontrando con aquel al que él vino a prepararle el camino, que se está encontrando precisamente con él. Dice, y ese es el testimonio cuando los judíos enviaron a Jesús a Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que preguntase, ¿quién eres tú? Y confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y el 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él les está diciendo que tiene que venir y tiene que hacer la labor de llevar el mensaje de salvación. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La conexión de propósito. Seguramente tú y yo estamos conectados a personas que, aunque no es nuestra disposición o no es nuestro pensar que estemos trabajando, que estemos unidos, que nos encontremos, que haya esa cercanía o que tengamos ese conocimiento de que Él existe, yo existo y que nos vamos a unir, pero nos vamos a unir con planes y propósitos de Dios. Recuerda que ya cuando la vida de nosotros está entregada a Dios, ya siempre se va a tratar de Él. Si conoces a una persona, tienes que preguntarte, ¿para qué estoy conociendo a esta persona? Señor, ¿es enviado tuyo? ¿Es enemigo o es amigo? Porque el enemigo también va a mandar personas que pareciera que se van a unir a nosotros, que vamos a caminar juntos, pero en realidad es para desviarnos del camino que es Jesús, desviarnos de nuestro propósito con Él. Pero en esta porción del Evangelio según San Juan 1:29, donde se encuentra y hace esa maravillosa declaración, el Cordero de Dios le da la interpretación correcta con la revelación correcta. Cuando tú y yo caminamos bajo la revelación correcta, ya nuestros ojos fueron abiertos, ya las escamas se quitaron, ya la venda se fue y la luz penetró toda oscuridad que nosotros teníamos. Ya somos libres, porque la oscuridad trae como cárcel, trae como prisión, trae como ceguera, es unas densas tinieblas. Y Él está diciendo aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre Él va el Señor a vaciar, le va a transferir toda la maldad de los seres humanos. Por eso es el único nombre que podemos nosotros recibir, vivir para ser salvos. Ese era el propósito de Juan, tenía que anunciarlo. Para esto se encontró con Herodes, se encontró con Herodías, se encontró con la hija de ellos. Y ahí está donde no podemos nosotros cavilgar en dos pensamientos, no podemos tener doble mente, no podemos pensar cuando estamos en asuntos del Señor, que de hecho deben de ser nuestros mayores asuntos los del Señor, como lo dijo mismo Jesús en aquella adolescencia, que dijo que los negocios de su Padre le es necesario estar. Tenemos que estar en el mismo sentir con el Padre, porque si no, de lo contrario, nosotros nos vamos a ir a desviarnos hacia pensar lo que piensa el mundo. Y cuando Romanos 12:2 nos dice, nos habla de una renovación de nuestra mente para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo Juan podía saber cuál era la voluntad de Dios? Él iba a preparar el camino. Jesús se para enfrente de la humanidad, por decirlo así, nos dice, ustedes han ofendido a mi Padre, pero mi Padre y yo los amamos tanto que en compañía del Espíritu Santo vengo y les digo que ustedes han ofendido a mi Padre. Mi Padre está ofendido por sus actos. Día y noche le presentan a mi Padre en su cara, en su rostro. Es visible para Él, es entendible para Él, y aún el conocimiento que tiene por qué lo hiciste, que fue lo que te movió a llevar a cabo ese acto, pero aún así me manda a decirte que eres pecador, pero te quiere perdonar. Ese es el mensaje que está llevando Juan, y es el mensaje que da Jesús. Pero Juan le vino a preparar ese camino. ¿Qué es lo que te corresponde a ti preparar para que Jesús llegue? Dirás, lo mío es ser una prisión.
Quizás digas, es ir a un hospital donde la gente está partiendo de este mundo, muchas veces parte sin Cristo. No sé lo que te corresponda hacer, pero ¿dónde te vas a encontrar con ese Cordero de Dios? ¿Dónde vas a decir, aquí está el que les quita el pecado? ¿Cuándo será? ¿En un hospital? ¿En un cuidados intensivos? Vas a entrar ahí, le vas a decir a esa persona, ponte a cuentas con Dios porque te va a mandar llamar, muy posible. Pasaba alguna situación de emergencia, una persona que estaba con una situación de salud aparentemente grave por la condición que no podía ni permanecer de pie, y se le dijo, haz esta oración de fe. La persona en medio del dolor, medio del llanto, empezó a repetir la oración de fe. ¿Por qué? Porque el Señor escudriña su corazón. Él sabe si en ese momento él se arrepintió. La persona realmente se arrepintió, pero el Señor también sabe lo que va a tratar con esa persona si llega a partir, si llega a irse a su presencia. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce y todo lo sabe, y no es casualidad que alguien se haya acercado y le haya dado la palabra del Señor en ese momento. Por eso te decía, ¿cuándo es que les vas a decir? Aquí está el Cordero de Dios que les quita el pecado del mundo, que los limpia, que los purifica, que los deja como si nunca hubieran pecado. ¿Cuándo les vas a decir? Cuando entiendas el propósito para qué estás aquí. Va a ser igual que el de otros, muy parecido, con similitudes quizás, pero Dios hace personas únicas, y esas personas únicas, aunque tiene principios, al momento de nosotros llevar, por ejemplo, puede estar un evangelista en otra estación de radio a esta hora, pero Dios está usando sus principios con él, me está usando a mí. Y como tenemos diferente comunión con Él, diferente acercamiento con Él, a la otra persona la va a usar con sus principios de una forma y me va a usar de otra forma, porque también la otra persona quizá esté para otro tipo de audiencia, otro tipo de radioescuchas, y yo estoy para un tipo de personas con características. Entonces el llamado viene siendo la esencia, lo mismo, preparar el camino del Señor. Y ahí está ese obstáculo, ese gran obstáculo donde al final le cuesta su cabeza a Juan. ¿Estás a punto o ya perdiste la cabeza? De decir, ¿cómo? Puede ser sí, porque quizás estabas caminando bien en tu propósito, sabes, tienes esa convicción de que estabas caminando bien en tu propósito, pero alguien vino y te cortó la cabeza, te decapitó y te dejó con una mente que te echó por tierra todo lo que pensabas antes. Antes estabas con la mente de Cristo, la tenías renovada, estabas creciendo a la estatura del varón perfecto, ibas bien, no te amoldabas al mundo, no hacías amistad con el mundo porque no te querías constituir enemigo de Dios, pero ahora algo pasó, tu cabeza te fue quitada. Entonces, ¿qué hay? Hay desorientación, no está orientada la persona, hay confusión, se quita la autoridad. ¿Qué más representa la cabeza? Es autoridad, es dignidad, es como decir, aquí está un cuerpo y le falta su cabeza, pero ¿dónde está la cabeza? Es indigno que un ser humano termine así. Al ir a sus restos, ¿cómo está incompleto? O sea, con todo respeto, pero hasta simplemente vista, al ver una escena así, nosotros no fuimos creados para ese tipo de escenas. Algo tiene que suceder dentro de nosotros que nos deja con sentimientos variados y variables en cuanto a lo que vemos. Espiritualmente tiene un significado. Espiritualmente es la lucha que dice que nosotros no tenemos lucha contra seres humanos, es contra espíritus malos, es contra demonios, es contra el enemigo de nuestras almas, pero él a quién va a usar si él es espíritu, pues va a tomar cuerpos para hacer la labor de obstaculizar el evangelio, y en este caso es Herodes. Es Herodías, es su hija, y es todo el sistema, como se manejaba en aquel tiempo. Dice que tenía temor de mandar decapitar a Juan, pero hizo una promesa, y al hacer esa promesa, pues ya se enlazó, y ya como se enlazó, dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Dámela en un plato. Pues no quería, pero al final tuvo que aceptarlo porque era la palabra del rey. Entonces, quizás alguien diga, no creo que esta persona me llegue a causar un obstáculo en el llamado que tengo, en el propósito para mi vida. Sí, va a suceder. Y va a suceder del círculo más pequeño, de lo más íntimo, de donde más te cause dolor.
porque la consigna es detenerte, la consigna es frustrarte, lo que se tiene como consigna es detenerte. Entonces, si vienes y sufres una herida por una persona que no conoces, no vas a tener los mismos sentimientos ni te va a generar dentro de ti la respuesta a lo que te pasó que si te lo hace una persona cercana a un familiar. El enemigo va a usar simplemente a quien se deje. Por eso Jesús, al estar en su mesa y junto a Judas, le dio alimento y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Porque hay un propósito, o sea, lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿cómo es? Sí, o sea, había un propósito en esa traición. Jesús tenía que ir a la cruz a morir por nosotros. Era un propósito. Pero Dios condena y Dios condena el pecado y ama al pecador, pero al final el pecador paga por sus consecuencias de lo que hace. Y así está. Herodes, en un tiempo después que había una controversia por ahí, dijo: ¿no será Juan el que yo mandé decapitar, el que yo hice decapitar? Porque, ¿qué pasó? Que él, como Juan le decía: estás cometiendo adulterio. Nos habla Mateo 5:27, no cometerás adulterio. Pero sí, en Lucas 9:9 nos dice: ¿será él el que yo mandé decapitar? O sea, vivió, resucitó. ¿Y por qué? Porque el tormento de haber hecho algo que fue una injusticia, pero que a la vez el tiempo de Juan se había terminado en la tierra. Por eso el miércoles yo les decía que lo podemos tomar o lo podemos ver desde la perspectiva de que fue una derrota, de que fue como que Dios perdió. ¿Cómo que Dios perdió? ¿Y cómo que Dios perdió de esa manera? ¿Cómo que Dios perdió en ese sentido de quedarse sin Juan? De que Juan ya no estuviera más. Pero la Escritura nos habla y la Escritura nos dice, amados hermanos, que Jesús solamente le avisaron a Jesús y Jesús no hizo nada. Nada, porque había una continuidad que había que seguir. Vino a preparar el camino, o sea que si nosotros estamos cumpliendo nuestro propósito y estamos hasta el final, proseguimos, vamos al blanco, a la meta, al llamamiento supremo, terminamos y sobreviene algo, ya, nos quedamos, hasta ahí nos quedamos, nos vamos a la presencia del Señor, hacen el duelo, por nosotros, hacen los servicios funerales, pero cumplimos con lo que Dios nos mandó hacer. Salimos victoriosos de aquí, pero la forma como sucedieron las cosas, pudiéramos pensar que no fue victoria, pero en realidad en el mundo espiritual fue los planes y propósitos de Dios, fue victoria, porque Jesús venía ya y venía anunciando el evangelio. Hubo una preparación, hubo alguien que fue primero, hubo alguien que fue anunciado, que vino, que nació, que empezó, y ahora sí Jesús es el que sigue. Y ahora Jesús se va, dijo: pero no los voy a dejar huérfanos, yo enviaré al Consolador y Él les va a revelar mi presencia. Entonces ahora nosotros estamos dando esa continuidad. ¿Qué le está sucediendo al pueblo de Dios, al cuerpo del Señor en darle continuidad, a hacer sal, a hacer luz, a llevar el mensaje, a seguir preparando el camino del Señor? Aunque ya vino, pero ese camino ahora es el evangelio que se les tiene que anunciar a las personas. Si tú estás en una prisión y dices, bueno, pues es que será que aquí llega la palabra, sí llega. Si llega, ¿por qué llega la palabra? Porque tú estás ahí, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como estás ahí, y si tú tienes hambre, tienes necesidad de Dios y buscas ser llenado, simplemente te pones en actitud, en reverencia delante de Dios, parado, sentado en mente, hablando, como sea, y ahí mismo Dios se te va a revelar y Dios va a hablar a tu necesidad. Quizás digas, pero nadie me instruye. No, vamos a ser enseñados, vamos a ser instruidos, pero el conocimiento real como tal te lo da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no dice, es que está en una cama y se está muriendo.
es que está muy grave, es que quedó en coma. El Espíritu Santo dice, es que está en una prisión, no puedo entrar. El Espíritu Santo dice, no, pues está por allá por la selva, no hay acceso. Allá no hay acceso para llegar a Él, no, donde tú estés, ahí se encuentra. Ahí te puede mostrar cuál es tu propósito, para que vivas. No nada más tengas una existencia como la tiene todo ser creado por Dios. Tienen una existencia, los ves moverse, los ves casarse, los ves tener hijos, los ves desempeñar un trabajo, ejercer una profesión. Existen, pero una vida es una vida con propósito realmente. De eso es lo que estamos hablando en esta tarde. ¿Cómo el Señor nos lleva a tener esa vida con propósito? Bueno, pues simplemente porque Él quiere que se cumpla aquello para lo que Él nos ha creado. Y eso es en el corazón de Dios. Dios es, su corazón es así, y nosotros nos alineamos en el nombre de Jesús y quitamos toda rebelión de nuestra vida para alinearnos al corazón de Dios y cumplir con sus planes y propósitos. Sería hermoso llegar a la presencia de Dios sabiendo que fue hecho, sabiendo que terminamos bien nuestra carrera, sabiendo que nos fuimos, pero nos fuimos bien, que el mundo no nos succionó, no nos devoró, que el mundo no gobernó sobre nosotros, sino que al contrario le dimos la espalda al mundo y fuimos sacados en victoria. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí nos habla de una respuesta, dice, se unen, se juntan, se amotinan, sí. Hay un rechazo hacia el Señor, y ese rechazo pues viene siendo de personas que tienen un corazón desviado del Señor, que no hay un temor de Dios en sus vidas. Y este fue el caso de Herodes y de Herodías, adúlteros que, como les comentaba, quisieron ellos fundamentar o poner un fundamento en su unión, pero era ilegal. Y ahí está Juan y les estaba diciendo, Juan no se confundió, Juan no cambió su mentalidad, Juan transformó su mente como la mente de Cristo. Por eso las circunstancias que rodearon el evento de la partida de Juan fueron circunstancias que eran como si él iba a guardar fidelidad o si iba a corromper, si iba a desintegrar, iba a desmoronarse, su carácter se iba a corromper, y entonces porque estaba enfrente del rey no le iba a decir que era adúltero. Le pudo haber dicho, ay, qué esposa tan hermosa, la reina, o como se haya dirigido a ella, ay, el rey, viva para siempre el rey, cosas así. Pero él le dijo, no, le dijo, tú estás corrompido, tú eres una persona sucia, eres una persona inmunda, estás teniendo relaciones sexuales, descubriste las desnudez de tu hermano, ella no es tu esposa, ella es la persona con la que estás cometiendo lo que Dios dice que no hagas, adulterio. Entonces esto, pues imagínese que se lo dice, pero es su llamado, el preparar el camino. Si hay un arrepentimiento, bendito sea el Señor, la persona se salva, porque es lo que Dios quiere, Él no quiere que ninguno perezca. Pero en este caso hubo que le fue cercenada, le fue cortada su cabeza. Entonces, como nos dice Colosenses 1:18, que Jesús es la cabeza, nos habla de una posición que nosotros tenemos que tener bien clara, hermanos, porque tenemos que saber a quién le estamos sirviendo y sobre qué es el fundamento que nosotros tenemos. Tenemos que entenderlo así, de esa manera, porque si nosotros no logramos comprender, no vamos a ser efectivos en nuestro llamado, no vamos a ser efectivos en nuestro propósito, de tal manera que nos desviamos. Dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo, y está en Colosenses 1, 17 y 18, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No falta nada en Jesús, estamos completos, pero dice que él es la cabeza de nosotros, del cuerpo, que somos su iglesia, y que él es para que él sea el primero en todos. Entonces, cuando se manda a decapitar a Juan, pues la cabeza está estable, es Jesucristo. Jesucristo no muere, él es eterno. Físicamente vino y murió porque se hizo hombre como nosotros para llevar nuestros pecados, pero siendo Dios, él desde el principio ha estado y todo ha sido creado por él y para él. Él es el Verbo encarnado, de tal manera que él no deja de existir, y como él no deja de existir, la cabeza del cuerpo que somos nosotros, tenemos cabeza, hermanos, tenemos autoridad, tenemos dignidad. Nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Tenemos que llegar a comprender lo que nos dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios 2:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí, que se levantan pensamientos altivos contra el conocimiento de Dios. Nos está hablando de esta parte de nuestro cuerpo que está unida, que es la cabeza. Entonces nosotros como cuerpo, ¿qué tenemos que oír o qué tenemos que obedecer? A la cabeza. Ahí está nuestra posición. Qué hermoso es el Señor. ¿Por qué no puso a Jesús en otra parte? Porque nosotros nos dio la parte que Él nos designó, porque Él es sabio. Sabía todo lo que se mueve en el mundo, sabía cómo íbamos a andar. Ahora sí que ya muchos comportamientos no nos llegan a sorprender. Ya muchos comportamientos que se están, que circulan en el mundo, que se hacen, actos de los seres humanos, nos llegan a sorprender, pero la cabeza sigue siendo la misma. Por eso dice que nosotros nos renovemos nuestra mente, y que nos transformemos nuestro entendimiento, y que llevemos en cautividad todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, porque está en la mente. Si Juan se hubiera desviado y hubiera dicho, estoy frente al rey y frente a su no, pues quién sabe qué será, no sé si su esposa no es la de su hermano, no, pues ¿cómo le diré? Bueno, aquí vamos a encontrar otras frases para definir al rey y hacerle pleitesía al rey y pasar librados. No, Juan no lo hizo así. Juan sabía a lo que había venido, sabía para qué había sido creado, para qué tenía vida, y le fue fiel a Dios. ¿Tú y yo le seremos fieles a Dios? Bueno, en la vida nos vamos a encontrar con muchas situaciones que nos van a llevar a la disyuntiva, o nos van a llevar a que nosotros le demostremos esa fidelidad a Dios. Y a veces va a ser entre la misma familia, y a veces va a ser de una manera que nunca pensamos que fuera a haber una situación así. Pero que aquí está Dios, y está tu papá, está tu mamá, el esposo, el hijo, está una situación, y vas a decidir o Dios, o él, o ella, o esto, o lo otro. ¿Y dónde vas a guardar fidelidad? ¿A quién le vas a guardar fidelidad? Juan le llevaron el plato, pusieron el plato, le pusieron su cabeza, pero ahí fue algo que fue cortado, pero no lograron hacer algo interno en Juan. Fue en su físico, fue externo. Se le dará un cuerpo glorificado, pero en lo interno no lograron moverlo del propósito de Dios. No lograron moverlo del propósito para el que lo fue creado. No lo lograron mover. Entonces no fue derrota. El que tú estés llevando el propósito de Dios para tu vida, puede ser que, un ejemplo, alguien te dedicabas antes a cosas ilícitas, cosas que no eran legales, cosas que tú sabes y los demás saben que no se deben de hacer, pero te ocasionaba que tuvieras una economía mejor que la que tienes ahora, aparentemente. Te ocasionaba que tuvieras un estilo de vida muy diferente al cual tienes ahora. Ahora la gente te tontea. Es que tú antes andabas mejor vestido, no, es que tú antes comías alimentos mejores, no, tú antes ibas de vacaciones, no, tú antes tenías una casa, no, el carro que manejabas. Y están tonteándote, por decirlo así, están diciendo que tú eres alguien que no valoras, que dejaste lo más por lo menos, que antes tu vida era mejor, pero eso es en lo que ellos miran exteriormente, y quizás te vean batallando con la economía, con tu salud, no sé.
Y te están diciendo eso, pero lo que no saben es que tú estabas perdido y fuiste hallado, que tú eras culpable y ahora has sido perdonado, que se te quitó esa culpabilidad y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿A qué le vas a dar más peso? Tienes que saber quién eres, tienes que saber quién es Jesús, es el Cordero de Dios. Tienes que saber para qué estás aquí, para que no te vengan a cambiar tus pensamientos, para que no quieran venir a influenciarte de tal manera de que digan, bueno, ahora ¿por qué no puedes hacer cosas ilícitas? Si tienes necesidad, sí, antes me gobernaba solo, antes era independiente a Dios, antes estaba en rebeldía en contra de Dios, era su enemigo. Ahora me he hecho su amigo, me está costando arreglar cosas en mi vida, tomar la palabra, ponerla por obra y estoy caminando. Quiero seguirlo haciendo, caminando rectamente con un temor a Dios, una reverencia a Él. Entonces ahí vas a ser tonto, ahí vas a hacer que pierdes oportunidades, ahí vas a hacer que pudieras estar mejor. ¿Para qué tanta complicación trabajando, yendo a tener un horario fijo, a reportarte con un jefe, a cumplir con una jornada laboral semanal? Y te van a decir, pero antes lo hacías y tenías mucho más. ¿Para qué batallas? Si van a lograr cambiar tu mente, porque esas son las fortalezas, pero tú sabes que tienes una cabeza y tu cabeza piensa diferente y que a ti, como dice la escritura en Efesios 6, se te ha dicho que tienes que tener esa armadura de Dios puesta para que puedas resistir. Estás pues firmes en la libertad, dice la escritura. Pero ¿qué podemos nosotros esperar de andar como hijos de luz, de tener la armadura de Dios? Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, versículo 16 de Efesios 6, sobre todo, está agregando, y sobre todo, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar el casco, protegernos, nuestra mente, nuestros pensamientos, hasta nuestros oídos, porque en ese tiempo, cuando se hace esta descripción de la armadura, también tenía protegidos los oídos. O sea, lo que oyes, esto es lo que va a bajar. La fe viene por el oír, pero ¿qué oyes? ¿Vas a tener una fe en Dios o una fe en alguien más? ¿Qué escuchas? Porque lo vas a traer en tu mente y eso que oyes y lo dejas penetrar y no es la palabra de Dios, no renuevas tu mente, te va a gobernar. La cabeza es el Señor. A mí me están diciendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea mi caso, pero vamos a continuar con el ejemplo anterior, que haga negocios ilícitos. Esa es la mentalidad del mundo. Hazlo rápido, te lo mereces, ya está, no pasa nada. Pero ¿qué me dice mi cabeza? Yo tengo esta cabeza, pero esta cabeza, aquí deben de bajar los pensamientos de Jesús. ¿Qué me dice mi cabeza? Me dice que no. ¿Quién me va a gobernar? ¿El mundo? ¿Me voy a ir a hacer amistad con el mundo para constituirme enemigo de Dios? ¿Voy a ser una alma adúltera? Pues no. O almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cita encontrada en Santiago 4:4. No, voy a venir a ver qué dice mi cabeza, mi cerebro. ¿Qué dice mi disco duro, por decirlo así? ¿Qué dice mi información de base? Mi base de datos, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? Para poder entenderlo más, ¿qué dice? ¿Con qué chip vengo? ¿Qué traigo de fábrica? ¿Qué traigo de diseño de Dios? ¿Cómo me diseñó? Pues ya estamos diseñados a que podemos recibir la mente de Cristo y que al momento de recibir la orden del cerebro podamos ejecutarlo. Ya tenemos todo. Dice que se nos ha dado el poder, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ya lo tenemos. Solamente es cuestión de mantenernos fieles. Juan el Bautista se mantuvo fiel y esa fidelidad se vio cuando su cabeza fue llevada en un plato.
A lo mejor todos los que estaban ahí con el rey y ya ebrios y me imagino que hasta tipos como orgías hacían y todo eso, pues y mira, y eso qué era y cómo, y entonces la fe de algunos, Dios no tiene problemas en lo que pensemos de él. Si perdió, si fue derrotado, si era Juan, como dice, no hay otro entre el nacido de mujer que sea como Juan el Bautista, dicho por propio Jesús. Pero si le llevaron en un plato la cabeza, pero Dios no pierde. ¿Por qué? Porque lo que yo piense, lo que tú pienses, lo que el mundo piense, lo que todos juntos pensemos de Dios, si juntamos todos esos pensamientos, los concentramos y le decimos a Dios, creemos que tú eres esto, y dice, yo estoy sentado en mi trono reinando, soy santo, soy fiel, soy verdadero y tantas cosas, excelente, magnífico, extraordinario, eterno, misericordioso. Cada día que despertamos, Él está ahí para darnos sus misericordias. No lo cambia lo que tú y yo pensemos. Él es estable, es inmutable, no lo cambia lo que el mundo piense. Dios no tiene problema con que yo piense si, por ejemplo, muere alguien y diga, ay, ¿por qué no fue sanado? Pudo haber seguido, estado aquí. No, Dios no tiene problemas con que yo piense eso de Él, porque Él sabe quién es Él. Imagínate que sus hechuras, las vasijas, le vamos a decir, fíjate que tengo un pensamiento de ti, Dios, o Padre, o Señor, y tengo un pensamiento de ti, y decir, Dios, no, pues si lo puedes tener, yo te di libertad, pero no me define lo que yo soy como Dios. A Dios no lo define lo que nosotros pensamos. Ahí está Herodes, está Herodías, está su hija, ahí está todos los que estaban invitados a ese festín. ¿Y qué están pensando de Dios? Dios sigue en su trono reinando. O sea, el que tú y yo pasemos dificultades y vengan enemigos y a veces hagan situaciones adversas para frenar que vemos el evangelio, eso no define a Dios. Imagínate Dios que esté preocupado porque ¿qué van a decir? Porque esa gran pregunta que le hacen, si existieras, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Y por qué los niños sufren? ¿Y por qué son maltratados? Y Dios tronándose los dedos y a ver cómo les explico a los que yo creé que no soy malo, que yo no permito eso, que los niños yo los amo. Dios no está nervioso por lo que tú y yo pensemos acerca de Él. Por eso no representó una pérdida que se le llevara la cabeza de Juan el Bautista, porque esa cabeza, esos pensamientos, esa forma de conducirse de Juan se alineó al propósito de Dios. Así nada más por eso. Dios no pierde. Dios no pierde. Te acabo de leer el Salmo donde dice que Él se ríe de sus enemigos cuando se juntan. Se ríe, se burla de sus enemigos. ¿Por qué? Porque a Dios no le preocupa lo que tú y yo pensamos de Él. Ni lo define ni lo cambia. Él es quien dice ser y por eso es santo. Porque no nos engaña. Por acá México les hace pensar que es de una manera, pero en África tienen otras necesidades y allá les hace pensar que es de otra manera. No, Él es como es y punto. Para que nosotros lleguemos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que mantenernos firmes. Juan se mantuvo firme. Ahí está ya en la cárcel. Ahí está ya Juan. No, ya le vienen por tu cabeza. No, díganle al rey que quiero hablar con él. Díganle al rey que necesito hablar con él. Le voy a pedir disculpas, me voy a disculpar, me voy a inclinar a él. Le voy a decir que estoy equivocado, que él está bien y los voy a bendecir como ministro del Señor. Los voy a bendecir. Le voy a decir, ustedes cásense, ustedes hagan lo que quieran, vivan como quieran. A mí no me deben explicación. No. Él se quedó esperando que fueran a cortarle la cabeza. Él se entregó, como Jesús entregó su vida por nosotros, Él se entregó y le guardó fidelidad. Por eso la Biblia habla de Él y habla de la manera como se expresa acerca de Jesús de Juan. No hay otro nacido de mujer como Él. Nos habla de un propósito y tenemos muchos más ejemplos de personas que han sido fieles al Señor. Aún Esteban, que lo estaban apedreando, se mantuvo fiel. Jesús se mantuvo fiel. Pues que Dios bendiga la colonia militar donde está nuestra hermana Juani, porque ahí es sal y es luz, hermana. La hermana Cintia, Dios la bendiga. Y se nos ha terminado el tiempo. Mantengámonos fieles, hermano. No podemos andar pensando hoy que somos cristianos y que queremos servir a Dios y que a donde Dios nos mande y que vamos a hacer y mañana decir, no, ya no, la situación está muy difícil, tengo muchos problemas. Lo vas a tener. Y siempre lo vas a tener. Y mientras más se vaya aumentando la maldad, pues creo que más tenemos una necesidad de buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. Terminando, nos vamos
con cabeza o sin cabeza, pero nos vamos porque Dios nos saca triunfantes, porque estimados a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, si lo vemos así, podemos estar a salvo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que en esta tarde ha corrido y ha sido glorificada y es confirmada por tu Hijo que está sentado a tu diestra. Muchas gracias porque nunca nos dejas, Señor, con hambre o con necesidad de ti, sino que tú eres la fuente y si venimos tú nos suples. Padre, en el nombre de Jesús, cada una de las personas nos quedamos en tus manos. ¿Sabrás qué tratar con cada una de nosotros? Claro que sí. ¿Sabrás cómo hacerlo también? No tienes ninguna dificultad, Señor. El conocimiento que tienes de cada uno de nosotros es absoluto, entonces puedes tratar y puedes llevarnos a cumplir el propósito. Perdónanos si hasta ahora no le habíamos dado la importancia, habíamos sido irresponsables y no nos habíamos puesto a pensar acerca de para qué nos has dejado después de la salvación. Que de hoy en adelante, Señor, podamos vivir una vida con propósito de acuerdo a la gloria y a la honra que tu nombre merece. En Cristo Jesús. Amén, amén. Pues nos quedamos con este canto y que el Señor los bendiga.